está afectando discusiones no solamente Estados Unidos, sino que está teniendo también repercusiones globales, y creo que ya lo tenemos por ahí conectado. Ahí lo tenemos. Licenciado, saludos, qué bueno verte. Saludos, muy buenas noches padre, buenas noches a todos los públicos que nos está viendo y bendiciones. Que Dios te bendiga. Bueno, hemos visto ya a través de las redes, noticiarios, lo que ha sido la lamentable muerte de George Floyd, pero quizás por si acaso alguien todavía no se ha enterado, ponle un poco de perspectiva qué fue lo que pasó con este afroamericano allá en Minneapolis. Pues la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, este afroamericano alrededor de 45, 46 años, de nombre George Floyd, visitó una tienda y se le imputó haber pagado con un billete de 20 falso. Uno de los empleados de esta tienda llama a las 9:11 y pues se presencia la policía, y ahí pues comienzan la discusión con este señor. El caballero fue puesto bajo arresto, no estaba armado en ese momento, se le colocó la rodilla por parte de un oficial de la policía blanco, y él pues socorró porque no le siguieran con la rodilla en su cuello. Otros 3 agentes estuvieron presentes, cooperaron con la intervención, y el individuo pues por razones obvias se asfixió y murió. La autopsia inicial presentó de que se debió a alta presión que él padecía y otros asuntos más, pero desenfocó el asunto de la fuerza policíaca, y una autopsia independiente llegó a la conclusión de que en efecto fue una asfixia por razón de la rodilla, no por razón de su alta presión. O sea que lo que quiero decir con esto es que cualquier persona hubiese fallecido en esa situación. Y obviamente pues se responsabilizó a estos policías. Pasaron alrededor de 5 días en lo que se arrestó finalmente a la persona, lo cual llevó también a unos disturbios sin precedentes en Estados Unidos, en distintas ciudades. Mientras más pasaban los días, pues más seguía explotando, y el estallido social seguía aumentando, al punto de que hasta en el propio Washington, D.C., donde reside el presidente, el pasado lunes tuvo que dormir dentro de un búnker y activar las fuerzas militares para poder acordonar todo lo que es el Washington, D.C., el área de D.C., de manera que presentar algún tipo de estabilidad. Claro, también el presidente Trump ha reaccionado de una forma visceral, ¿verdad?, como usualmente reacciona, lo que ha tenido la consecuencia directa de avivar más esta controversia y de la gente sentir mucha molestia mayor. También como en ciudades como en Nueva York, ayer en Puerto Rico también hubo unas manifestaciones. Así que todo esto pues se ha llevado al extremo, y ha sido una herida que se ha vuelto a abrir, que siempre ha estado presente en los Estados Unidos de América, que mucha gente pues quizás no lo ve o no lo ha querido atender como debe ser, pero es una herida que siempre ha estado ahí. Recordemos en el 92 o 93, me parece que fue, la muerte de Rodney King por la policía de Los Ángeles, donde también se pudo grabar en vídeo. En este caso de George Floyd también se grabó en vídeo, pero fue con tecnología obviamente más avanzada y con muchos distintos ángulos donde se pudo corroborar todo lo que ocurrió. Esto es triste que esté pasando, o sea, ha levantado el racismo rampante que se vive. Lo comentamos, creo que fue la semana pasada, que a veces se piensa que el que vive de acá y piensa que el lado de allá es mucho más verde. Los que hemos vivido allá, nosotros, yo recuerdo que en el tiempo del seminario en Florida, haber pasado por comentarios por ser simplemente hispano, por ser puertorriqueño, o sea, que esto se sigue viviendo todavía fuertemente, y eso fue mucho antes de los tiempos de Trump, que esto pues se ha exacerbado más ahora. Aquí hay varias cosas, porque está la situación de la policía, que también pues mientras, hago comparaciones con toda la distancia que pueda tener, pero también son comparaciones. Tenemos una policía de Puerto Rico que está puesta en sindicatura por los casos de supuestos abusos y problemas, pero vemos que en policías de Estados Unidos están viviendo también y haciendo cosas hasta peores, y algunos simplemente mirando. ¿Cómo esto, o sea, entre la situación del racismo, entre la situación de la policía, cómo esto las comunidades lo van manejando? O sea, sí vimos las protestas, hemos estado viendo todo lo que está pasando, pero
cómo empezar a trabajar estas situaciones. Informando, padre. A propósito también de este programa, que es un programa obviamente familiar y de información, mayormente tratar de ser lo más objetivo posible, pues es informar y crear conciencia, sobre todo a los menores y sobre todo a los niños que están creciendo, para que se erradique este cáncer que ha estado siempre presente en la sociedad, no tan solo estadounidense, sino a nivel mundial. De hecho, el Papa ayer mismo, no sé si fue ayer o esta mañana, hizo declaraciones en contra de todo lo que haya pasado, incluso hablaba de racismo como pecado, o sea, literalmente ya lo nombró como que es un pecado el racismo. Así es, padre. Y lo peor de todo es que es un pecado institucionalizado. Y yo creo que el mensaje, por lo menos este servidor que siempre ha estado tratando de hacer en los medios de comunicación, tan reciente como el lunes, una entrevista que brindé para el San Juan Star, que está publicada en mi página de Facebook, licenciado José Enrique Valenzuela, ahí se le trata, trato de dar un enfoque más específico de lo que es la institucionalización del discrimen y el racismo. Cuando el discrimen se institucionaliza, es el Estado quien lo está permitiendo, y por ende, a sus líderes tener esta mano libre para discriminar y expresarlo así en las redes sociales y en otros medios de comunicación, la gente que cree en esta barbaridad se va a sentir con poder para repetir lo mismo, porque si una persona que es líder electo por el pueblo hace y dice un tipo de situaciones racistas, la gente lo va a seguir como un modelo, lamentablemente. Y eso yo creo que es lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI, cuando en los 60 tuvimos situaciones durísimas sobre racismo, que todos sabemos, la época de Martin Luther King Jr., después en los 90 se revivió con lo de Rodney King, como reseñé al principio, y ahora en el siglo XXI, en el 2020, vuelve a ocurrir una situación tan penosa como esta, lo que significa que es un cáncer que hay que erradicarlo, y mientras más se alimente ese cáncer de rabia, odio, discrimen, todo lo que conlleva un pecado también, va lamentablemente a mantenerse vivo. Y el propósito de esta intervención es crear esa conciencia en no estar manifestando chistes peyorativos en contra de minorías, de no discriminar contra personas, de llevar lo que es el cristianismo, aquellos que somos cristianos, de una manera sosegada y sobre todo inclusiva. Y eso trasciende cualquier tipo de política o ley, porque la civilidad y lo que es el humanismo es lo que nos debe a nosotros llenar y sobre todo promulgar para que se siga regando y terminar con este maldito cáncer. Como decía hace un rato, también depende de los líderes. Vimos un presidente que en vez de condenar la acción, lo que hizo fue condenar a los activistas y a los que estaban protestando, ya incluso hablando de considerarlo terrorismo interno, ¿no? O sea que es algo que se va viendo cada vez más fuerte. Encima se escuda con la parte religiosa de vez en cuando, y ahora, de hecho, uno de los videos que también vi por las redes, ese sí estuvo bien interesante para ver cómo se sigue marcando. Estos policías arrestan a este hombre negro pensando que se parecía a alguien que estaban buscando. Cuando él está diciendo, yo no soy esa persona, yo no sé, lo esposan, yo no soy esa persona, le buscan, le sacan el wallet, y se ve cuando dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Resulta que el hombre negro trabaja para el FBI, y le pidió a los policías el nombre, buscó el supervisor, quiero la placa suya, la placa suya, la placa suya, porque me ha hecho un perfil étnico para algo. O sea, que eso después los policías no encontraban ni qué hacerse. Y era un estadounidense, o sea, un ciudadano estadounidense, pero que provenía de Senegal, si no me equivoco, y por sus características físicas es que entonces lo arrestan. Y a eso es lo que específicamente yo me refiero con el racismo institucionalizado, porque cuando la policía, en este caso la policía estatal y en otras counties o condados de Estados Unidos se prestan para este tipo de situación, es porque sienten que pueden hacerlo legalmente, porque tienen a un presidente y a otros líderes políticos, tanto en el Senado como en la Cámara, que promulgan este tipo de discrimen, y para eso estamos nosotros, la ciudadanía, para evitar que eso siga ocurriendo. Y dicho sea de paso, padre, y con esto concluyo, el secretario de Defensa de Estados Unidos acaba ahora de mencionar, el señor Mark Esper,
que él no va a utilizar la ley de insurrección para el despliegue de tropas militares en Estados Unidos para controlar los disturbios, citando de que en este momento no es prudente hacerlo, pero deja abierta la posibilidad, por razones obvias, de ejecutar este tipo de orden que le da el señor presidente, que sería por primera vez en la historia donde Estados Unidos utilizaría esto después de la guerra civil que hubo hace varios siglos atrás. Así que es sumamente lamentable que estemos al borde de una segunda guerra civil por razón de racismo y de lo que acabamos de explicar. Impresionante, y todas las repercusiones que esto ha tenido también a nivel mundial, porque ya también muchos, aunque al principio muchos se habían quedado callados, ya algunos presidentes de otros países han empezado a expresarse también incluso en repudio a lo que ha sido la respuesta del señor Trump a esta situación. Esto todavía lamentablemente continúa, estaremos pendientes a ello. Licenciado, nuevamente repita las redes donde lo pueden conseguir para seguirle en los blogs y todo lo demás. Claro que sí, pueden acceder a la plataforma digital www.valenzuelalaw.net. Ahí se integran todas las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y están al tanto de toda la información que está surgiendo constantemente, sobre todo en altas horas de la noche, que es cuando los disturbios lamentablemente comienzan, y otras columnas de interés. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y en relación a este tema, sabemos que pues igual el presidente hizo una parada, una invitada a una iglesia episcopal, luego se fue al centro Juan Pablo II de Washington y pues el arzobispo de Washington tuvo unas declaraciones en cuanto a esta visita no esperada, realmente no se acogió bien esa visita del presidente a ese lugar, y pues nuestros amigos de Rome Reports nos traen este reportaje que nos habla un poco al respecto. El arzobispo